Bien, muchachos, buenas tardes nuevamente. Bueno, pues nosotros teníamos pendiente unas presentaciones acerca de los organismos asesores del deporte. Listo, entonces vamos a hacer eso hoy y vamos a socializar la guía número 2, que es la ley del deporte. Listo. Listo, profe. Bueno, cuéntenme cómo les fue con la actividad de Ícaro. Bien, bien. Bien, profe, estuvo interesante Bien, el término ese del doping. Bueno, ¿quién me quiere contar? Profe, yo la verdad ni lo hice, no sabía ni qué tenía que hacer hace 8 días. Pues terminamos el parcial y se me ha sido que nos veamos dentro de 8 días y ya, y ahorita que abrí la plataforma vi eso, profe. Es que yo ya le he dicho como a 5 personas que por favor me incluyan al grupo de la clase y no, nada que me incluyen. Bueno. Alex, porfa, deja el número ahí en el grupo o que te escriban al WhatsApp de alguna forma. La idea es que ahí se puedan comunicar todos. Bueno, ¿quién me quiere dar su opinión acerca de lo que fue esa actividad? ¿Qué piensan? Profe, es interesante, pero pues es algo pues, que no van los valores éticos y profesionales de alguien, pues estaría traicionando como los valores iniciales del deporte, que es como la integración de los países. Bueno, pues, A mí, profe, a mí me parece más como eh, incoherente un poco la decisión que toma finalmente el Comité Olímpico Internacional, pues después de todas esas pruebas, aún así como permitirles a los deportistas participar, ¿sí? O sea, primero o sea, primero dijeron que no y después se retractaron y dijeron que sí. Entonces ahí como que uno se da cuenta que no hay, o sea, como que la ley en ese momento no, o sea, no, la norma no se cumplió. ok. Sí, realmente deja mucho que desear. Entonces, precisamente, todos estos, todo este tipo de cosas, pues, opacan mucho el deporte. Entonces es donde uno se da cuenta ahorita del deporte que es más un negocio, es más todo ese tipo de influencias de querer ganar y querer simplemente tener títulos o ganar simplemente cosas más por beneficio que por verdaderamente una sana competencia. Entonces, pues deja muy mal parado el deporte olímpico, deja, aunque trataron de también opacarlo mucho, pero pues igual. Ya ahorita es algo que todos deberían haber visto. sí, profe, lo que me pareció, pues, digamos, interesante que uno, pues, lo ha venido sabiendo a media es que en cuanto al tema del deporte, es una estructura que está bien organizada, porque primero que todo, pues, inicia con los grandes laboratorios que lo producen y eso, ellos al venderlo producen miles y millones de dólares. Y lo segundo es que uno ve que los deportistas, como usted lo estaba comentando, por la ambición, por querer ganar, por llegar a la fama, pues empiezan, digamos, a doparse y consideran que si no se dopan, no están en las mejores condiciones. Y lo más triste es que también se ve que, digamos, que hay entrenadores detrás que se prestan para eso y le sugieren al deportista para que tenga un mejor rendimiento doparse, o sea, hacer trampa. Y eso pues es lamentable porque nosotros como entrenadores pues se debe tener una ética y no aceptar que un deportista, e incluso se ven casos que iniciando su carrera ya empiezan pues a doparse. Ujú. Sí, Profe, sí. no sé si pasa en solo los deportes cíclicos.
por lo que genera más gasto energético, entonces se ve como más reciente en esos deportes, ¿no? En mi punto de vista. Bueno, pues realmente dentro de la serie, dentro del documental, decían que casi todos los deportistas de Rusia estaban con el tema, incluían ahí pues todos los deportes. No se sabe pues igual hasta qué punto los deportistas eran conscientes de lo que estaban haciendo, porque muchas veces ahí entra a jugar el papel de lavarse las manos, de decir que ellos no sabían, que los equipos o los entrenadores muchas veces son los que controlan los alimentos, las comidas, entonces las bebidas. Pero pues yo creo que si no hubiera sido un país como Rusia, hubiera sido otro país menos potente a nivel mundial, esto hubiera sido algo diferente, en mi opinión. Profesor, ahí de hecho en el documental dicen que fueron casi 4.000 atletas rusos que fueron suspendidos, que es como en el nivel de la historia del deporte, el país que más deportistas han suspendido por doping. Sí, pero igual a ellos no les retiraron medallas y ellos fueron de los que más ganaron medallas en esos Juegos Olímpicos. Y eso también iba para los Juegos de Invierno. O sea, el tema ahí fue bastante complicado. Además que el laboratorio como tal que hace esas pruebas, bueno, el nombre no lo recuerdo, Laboratorio de Moscú. queda precisamente allá. Entonces, imagínense. Sí, profe, lo que se ha visto que como Rusia es una potencia mundial y ellos siempre han tenido su rivalidad en cuanto al tema político y al deporte con los norteamericanos, y que fue un país comunista, todo gira alrededor del gobierno. O sea, no hay que desconocer, el gobierno ruso estaba detrás de todo eso para que sus deportistas tuvieran un mejor rendimiento y pudieran ganar, digamos, las medallas. Entonces, como es una potencia mundial y tiene mucha influencia, pues a los deportistas pues no pasó nada. Dijeron que los sancionaron para ciertos campeonatos y para los Juegos Olímpicos, y es más, dijeron que a la selección de Rusia probablemente para el Mundial del 2022 si clasifica, no va a ir al Mundial. Eso no va a pasar jamás. Rusia es una potencia, tiene mucha influencia y sus deportistas pues van a seguir compitiendo. Sí, eso es cierto. Igual, por ejemplo, Es el... verdad que es como una guerra más de poderes, ¿no, profe? O sea, más del poder del dominio. Sí, sí, porque igual, digamos que ahí se veía que Estados Unidos estaba detrás de querer destapar todo eso. Y si Estados Unidos no estuviera teniendo protegido al señor, al científico ese, eh, el man estaría muerto en este momento. Eso no sería mentira. Porque digamos que ahí se vio casos en los que varias personas que sabían, varias personas que de pronto decidieron también como eh, empezar a comentar o a retractarse de todo ese tipo de cosas, pues ahí fueron apareciendo como muertos. Eso pues es algo que no pasa también. Entonces, sí, Como ese el man, compañero de él, ¿no? El compañero de él fue el que apareció muerto. sí, A la familia le confiscaron todo, o se quedaron sin nada prácticamente, porque era una sí, tradicional país. es eso. Si ellos no estuvieran, si él no estuviera ahorita en Estados Unidos, si está en Estados Unidos, no estaría contando el cuento. Y pues uno se da cuenta que pues es muy delicado ese tipo de cosas. Ver cómo planean todo, nada más el cambio de las muestras en frascos que se ven supuestamente tan seguros, porque, o sea, como lo contaban y como lo describían, el frasco era irreemplazable y era muy difícil poder cambiar muestras. Pero pues, si los hacían allá directamente, pues sabían cómo hacerlo. Y, profe, y digamos, el documental o la película es muy parecido también al caso de Lance Armstrong, o sea, el mismo sistema, o sea, hacían prácticamente lo mismo.
Sí, ustedes ven que al comienzo de la película, bueno, el protagonista, el periodista, creo que era un periodista también, pues él quiso hacer los ciclos de doping basados en los que utilizó Lance Armstrong. Y por eso fue la conexión con con el señor de Rusia. Con Grigori. Sí, igual, digamos que él le explicó, le dijo cómo hacer todo, pero ustedes se dieron cuenta que aún así, en la etapa o en la vuelta que él estaba haciendo, ni siquiera era una vuelta tan complicada, pero a pesar de él estar con el doping, él no ganó. Él quedaba como entre los primeros, pero él no llegó a ganar. Entonces ahí uno se da cuenta si los demás también lo estaban haciendo o solo era él, pero pues a pesar de que estaba con dopaje no rendía al máximo para ganar. Entonces pues también ahí hay que darse cuenta que eso es algo complicado de manejar, tanto a nivel del organismo como saber si los demás también estaban en lo mismo o no. Pero él inició bien como esa carrera, sino que creo, si no me equivoco, creo que tuvo problemas con la bicicleta, ¿no? La Y le bicicleta tocó comprar también, sí. a otra bicicleta porque él estaba ascendiendo los puestos, estaba subiendo de puestos a comparación del año pasado. Sí, cambió los tiempos y los bajó totalmente, y Sí, los exacto. entrenamientos y todo. Pero pues igual los que estaban ganando rendían el doble, porque aún así se Sí, evidenciaba que le ganaban. Sí, bueno, realmente es una muy buena, es un muy buen documental. No lo veo como película porque pues es algo basado en hechos reales y explica muchas cosas. Digamos que ese tema de los ciclos del doping, pues es algo que muchas personas, por su afán, por su querer ganar, cueste lo que le cueste, pues utilizan este tipo de cosas. Y pues ya no es la primera vez que se ha visto en varios deportes. Por ejemplo, ahorita a Nairo que lo están jodiendo precisamente con todo este tema, que porque pues tienen como la sospecha, no sé. Y pues este es un tema delicado porque ellos no controlan del todo y las investigaciones y todo lo que les hacen es en cualquier parte. Entonces pues hay que esperar a ver qué pasa con eso, con Nairo Quintana. Pre- Profe, precisamente, profe, el día de antier escuchaba una entrevista que le hacían a Rigoberto Urán y le hacían una pregunta sobre eso. Y él decía que ellos tienen que estar, o sea, ellos están expuestos a que les llegue el control en cualquier momento, estén de vacaciones, en la casa, en cualquier momento les puede caer. Entonces, por eso es que muchos de ellos también se cuidan, ¿no? Y Sí, la pues, UCI, justamente, Ahorita al que le hicieron la prueba fue al grupo de Nairo, el Arkea. sí, la UCI les cae en cualquier lugar, en cualquier parte. Eso es como si fuera, eso es peor que la fiscalía. Ellos, donde esté Nairo, le pueden llegar y bueno, a su prueba de orina ya mismo. Eso es rapidísimo en cualquier parte. Eso, profe, leyendo, digamos, un documental, como usted lo está comentando, se dice que en casi todos los deportes de alta competencia se ve, digamos, el doping, pero que específicamente en el deporte donde más se ve doping es en el ciclismo, porque es de los deportes más duros. Y decía el informe que se calcula que el 80% de los ciclistas se dopan, incluso que en Colombia ya hubo un caso que lo suspendieron a este ciclista que también compitió en en las tres grandes, Harrison Pantano, porque dio positivo de, de doping. Y en el caso de Lance Armstrong también veía un documental que a él le hicieron más de 500 pruebas de doping, pero él pasaba las pruebas de doping porque el mismo equipo donde él estaba, ellos sabían qué día iban a hacer las pruebas, entonces por eso los ciclistas, ellos abandonaban las carreras, o los que estaban dopados,
pues no competían. Entonces, por eso fue que Lance Armstrong duró tanto tiempo sin que le descubrieran que era una persona que estaba dopada, aunque habían denuncias sobre casos que él se dopaba, porque no era posible que un ciclista ganara 7 tours seguidos. Ujú. Sí, es duro, o sea, realmente es un deporte muy complicado. Digamos que yo dentro de mi afición, pues yo practico ciclismo de ruta. Yo más o menos hago recorridos de 120, 140 máximo en un día. Pero, o sea, no entiendo cómo pueden llegar a hacer 15 días con solo 2 días de descanso, hacer etapas de 160, 230, 180. O sea, es muy desgastante. O sea, realmente detrás de todo ese tipo de entrenamientos hay muchas cosas. Realmente el manejo de este deporte es muy complicado, entonces pues es muy difícil. Pues ahí complementando, profe, el mismo Lance Armstrong dice que no, que nadie puede ganar el Tour si no es con doping, ¿no? Sí, Porque es muy duro, es muy difícil. Él mismo lo dice. pero bueno, el trabajo en equipo que ellos hacen, eso, bueno, eso también sirve mucho. No es lo mismo estar todo el tiempo punteando que el estar chupando rueda a todo un equipo. El que lo puedan llevar a uno en todas las etapas también es una gran ventaja. O sea, realmente el trabajo en equipo también ahí es un fuerte. Esos equipos de ciclismo tienen que estar muy bien preparados y muy bien asesorados en cuanto a todo, en cuanto a los cambios de tanto de terreno como de viento, como de altura. O sea, este deporte es bastante completo también en cuanto a muchas cosas. Pero pues aún así no deja de ser desgastante. Que sí, perdieron el Tour por una contrarreloj, profe. Ah, bueno, y si vieron cómo corrió, ¿cómo es que se llama? Pogachar, él Uy, estaba sin sí, potencia. animal. Él estaba sin potencia y sin control cardíaco, o sea, él no tenía ningún pulsómetro, ningún reloj, ningún nada. La potencia, él estaba a lo que le marcaba la mente, lo que le daba el corazón. Cualquier momento hubiera podido quedar ahí quieto en uno de esos arranques. Pero pues igual un pelado de 21 años que todavía está como en todo el inicio del deporte. Pues sí, realmente hay muchas cosas. Entonces, pues la idea era Pero que, es que, o sea, de mi pensar, profe, pues pienso que pues sí, uno pues que a uno como bloqueado ahí por el documental, ¿cierto? ujú, Entonces uno se pone a pensar pues, por esa parte, bueno, y este pelado, bueno, sí es joven, tiene talento, pero que hay más allá de eso, ¿sí? Entonces uno como que se pone a pensar eso por medio del documental. sí, es que hay, por eso precisamente uno ve muchas cosas. Por ejemplo, digamos, hay estudios a fondo, yo leí muchas cosas en cuanto a ciclismo, porque pues me gusta bastante el ciclismo de ruta. Dicen que todos los ciclistas utilizan como, ¿cómo les puedo decir? Como algunos medios, como algunas cosas, y entre todo lo que ellos utilizan, los diagnósticos o los reportes médicos dicen que todos los ciclistas de ruta tienen asma. Y el que ellos, o bueno, el que decían que ellos tengan asma es para poder utilizar algunos como suplementos especiales, precisamente para los cambios de altura, para muchas cosas que se dan ahí en el ciclismo. Eso lo leí por parte de un médico hace un tiempo, donde decía que todos ellos eran con tendencia a tener asma o tenían asma para poder utilizar como esos suplementos. Entonces ahí uno ve muchas vainas. Igual en todos los deportes, lo que le pasó a los tenistas colombianos, que supuestamente que era algo que habían comido, que no sé qué, pues uno nunca sabe. Y pues sí, en varios deportes se ha visto. Y más en estos que son tan exigentes de tanta resistencia.
Profe, de hecho ahí ya nombran el fútbol, ¿no? Dicen que en el fútbol no se han registrado tantos casos de doping, pero porque es que no hacen los registros correctos, sino que los hacen como muy por encimita. Bueno, en el fútbol sí no he visto como tanto que hagan como ese control. Pues eso pasará más que todo por lo que se dice, ¿no? El fútbol, como es un deporte de conjunto, pues no tiene esa necesidad de sobresalir físicamente con otros deportes. Igual en el fútbol escogen siempre, creo que si no estoy mal, escogen siempre en una competición a uno de cada equipo, le hacen la prueba y ya. Sí, el fútbol no es tan controlado en ese sentido. Creo que en ese sentido no es tan controlado. Lo que le pasó, por ejemplo, bueno, a una de las Williams, también que se sintió mal ¿ustedes sí lo han visto? Se sintió mal estaban jugando dobles y de un momento a otro empezó a fallar los servicios, como a decaer, y pensaron que también tenía algo como raro. Entonces, pues, la idea era que ustedes pudieran ver un poco ese contraste de lo que pasó hace muy poco y que se queden ahí en eso, opacando muchas cosas, haciendo quedar muchas cosas mal en cuanto al deporte olímpico, que es el que realmente como que uno considera que es el máximo exponente en el deporte y que los deportistas se consideran, porque realmente los deportistas que van a los Juegos Olímpicos son lo mejor que hay. Entonces ahí esperar qué más puede pasar, qué llega a pasar ahora con estos tiempos. Más adelante vamos a abordar un poco de esas temáticas acerca de los principios de precisamente de los Juegos Olímpicos, esos valores que ellos reflejan y que defienden tanto, pero pues que a la hora 20 ahorita que no se da cuenta con esto, se quedaron en nada. Y porque es Rusia realmente, porque lo que les digo, fuera un país como, no sé, un país más pequeño, no hubiera pasado eso. El país estaría, yo creo que hasta suspendido todavía todos los deportistas, todos los deportes. Bueno, muchachos, pues la idea es que ustedes también la recomienden, que esto es algo que todas las personas que les gusta el deporte y esta profesión deberían haber visto. Bueno, entonces ahora para seguir complementando esa parte, ¿quiénes tenían la exposición de doping? Nosotros, profe. Bueno, listo. Esa la teníamos pendiente, ¿verdad? Es que me confundo con el otro grupo. Creo que sí, profe. Sí, solo habíamos hecho Comisión Técnica Nacional. Sí, hicimos uno en el quiz. Sí, entonces vamos con esa para dejar claro la parte acá ya nacional, cómo funciona esa comisión del dopaje y de la medicina deportiva. De alto rendimiento, pues se manejan ese tipo de circunstancias de doping. De pronto algún caso que se haya visto no sé, en menores, sí, o sea, en edades menores o algo así, pienso yo, no sé, de pronto. Pues digamos que yo no he evidenciado cosas como esas. Realmente no sé si de pronto alguno tenga alguna experiencia, sepa de algo. Digamos que por mi parte, en lo que conocí de alto rendimiento, pues veía muchos deportistas cómo llegaban a las pruebas y caían, pero pues también era porque, digamos que en ese ambiente universitario, pues todos los pelados como que tienen diferentes tendencias a muchas cosas. Entonces era difícil que encontrara realmente pensar en las competencias, sino como en otras cosas. Profe, qué pena, es que no sé si solo me pasa a mí, pero se entrecorta mucho la voz del profesor y quedó perdido. Yo creo que de pronto es solo la conexión tuya o la de todos. No, yo escucho bien. Ok. Yo escucho bien, profe.
Es que Profe, si quieres desconectate un momento, vuelves a conectar y miras a ver. Pues la idea, lo que les estaba diciendo es que el grupo que tiene la exposición de dopaje, que presente la pantalla para que empecemos con eso. Profe, y digamos, en todo lo que son así como deporte universitario de Ascuni, Cerro, ¿cómo es ese control antidoping? ¿Sí hay o no hay, profe? No hay control de eso. No, yo he participado en eso y nunca. Además que Cerros y Ascuni también, pues tristemente se presta mucho para recocha, para fiesta, para otras vainas, entonces La gente realmente juega hasta con el otro carnet de personas que ya se graduaron. ahí no hay tanta seriedad realmente. Entonces, Aló, pues, La escuela. ahí no hay tanta seriedad. Digamos que yo participé en fútbol cuando estaba en el pregrado y era bastante recocha, entonces no había mucha seriedad. Eh, y ahorita por parte de cuando estuve con el equipo de natación, pues igual los pelados también, o sea, en las noches no duermen, entonces pues imagínense. profe, hay que tener en cuenta que, pues, que acá en Colombia el deporte universitario no tiene, digamos, que como Sí, la no misma trascendencia ni la misma seriedad que podría tener en Estados Unidos. Aún así, acá en Colombia estamos demasiado atrasados en temas de controles antidopaje. Incluso se puede ver, por ejemplo, en el evento nacional más importante, que son los Juegos Deportivos Nacionales, donde las pruebas antidoping realmente son muy escasas. Y esto digamos que se da por varias razones, entre ellas la cantidad de pruebas que se aprueban para realizar en un año, o sea, lo que hay de presupuesto para realizar cierta cantidad de pruebas. Acá en Colombia la cantidad de pruebas, la mayor cantidad, entre un 70 a un 80% de las pruebas están dirigidas al fútbol profesional, que si bien, como lo decían ahorita, muy pocas pruebas se hacen, dentro de esas muy pocas, pues equivale, o sea, el porcentaje del total de las pruebas, pues es mucho mayor en ese deporte. Entonces, para los otros deportes a nivel nacional, pues quedan de un 30 a un 35% del total de las pruebas para realizar en todos los deportes y en todas las competencias que se hagan, pues digamos que como un campeonato nacional, de pronto una copa que se haga en algún deporte. Si hay un evento internacional de cualquier deporte, pues destinarán cierta cantidad de pruebas para ese deporte, pero el problema radica en que el presupuesto para esas pruebas es muy corto, muy poco el presupuesto para realizar una mayor cantidad de pruebas. Antes teníamos la posibilidad de hacer mayor cantidad de pruebas con el mismo presupuesto porque teníamos el laboratorio aquí en Colombia y hace unos 2 o 3 años tal vez el laboratorio le quitaron como la licencia, sí, la licencia, digámoslo así, de que esas pruebas tuvieran algún tipo de validez, porque a todos los les hace un control, un seguimiento, una auditoría, llamémoslo así, y ellos mandan pruebas negativas o positivas para probar que el laboratorio esté dando los resultados que se deben dar reales, ¿sí? Como las muestras normalmente no traen ningún nombre, sino traen un número, un código, pues resulta que estas pruebas que ellos mandaban positivas, el laboratorio de Colombia las sacaba como negativas, y lo que pasaba era que simplemente no estaban haciendo las pruebas, sino que, como siempre, había corrupción dentro del laboratorio. Entonces se ahorraban los reactivos para no hacer las pruebas y pasaban todas como negativas. Entonces, ese caso de corrupción hizo que cerraran el laboratorio y que nuevamente las pruebas que se realicen en Colombia tengan que ser enviadas
no estoy seguro si es a Canadá o a Estados Unidos, creo que es a Canadá, en un laboratorio donde se analizan y se devuelven los resultados acá a Colombia. Entonces, digamos que es un problema de presupuesto y el mismo problema de corrupción que hay en todo. Bueno, ahí sí yo poco de conocimiento como tal de todo ese tipo de cosas. Yo en lo que he evidenciado de deporte acá en Colombia he estado en muchas partes y no he visto quizás los deportistas que van para Juegos Olímpicos serán los únicos que les hacen control. De resto, pues no he visto realmente. Y por lo que dices de las universidades, sí es cierto. Si uno ve el deporte universitario en Estados Unidos, ya las becas, el nivel que hay nada más universitario es, todos los nadadores que salen fuertes de Estados Unidos son becados y son deportistas de universidades. La Acá, cantera de la NBA son las universidades. sí, los de De fútbol americano, atletismo es igual. pues no he visto. Por ejemplo, ahorita precisamente lo que hablábamos ayer con un grupo de la Liga Internacional de Natación son solo universidades de Estados Unidos que tienen esos clubes. Eh, de pronto acá he visto sí que promueven mucho en los Andes. Los Andes sí becan mucho a los deportistas, pero pues es totalmente distinto. De resto no he visto ninguna universidad que apoye también el deporte. Dan descuentos, La Universidad Central creo que también apoya bastante. El tema es que por ejemplo, son dos universidades que apoyan deportes o disciplinas en las que son fuertes, pero no hay una cultura como tal. Entonces, esas universidades compiten solas, digámoslo así. ¿Sí? Entonces, no hay realmente como una forma de que el deporte universitario tenga un nivel alto, ya que los que realmente son apoyados no tienen una competencia, o sea, no hay competencia. La Sergio Arboleda. no conozco por parte de la Sergio Arboleda. Por ejemplo, en la universidad, creo En que la hay serie, universidades que les dicen que tienen que ganar como tal un torneo como digamos ASCUN para que les den como la beca del siguiente semestre, tipo de cosas así. Hay universidades que dan el 10 el 5 en la pero serie, por lo menos, digamos, el equipo femenino de Millonarios, casi el 70% es de la Sergio Arboleda. Sí, la Sergio Arboleda sí como que está dando ahorita. Sí, lo el que sí lo equipo había escuchado, que por femenino es de la Sergio Arboleda. lo que Yo comentó tengo Mauricio. compañeros de la Sergio Arboleda y sí les están dando por parte de Futsal, ¿no? Ah, bueno, pero es que la Sergio Arboleda ahorita tiene una alianza con algo de un programa, una especialización, no sé si es en fútbol, para dirección técnica. Bueno, ahorita hay algo que la Sergio Bolea está sacando en cuanto a eso. Bastante En fútbol, interesante. profe, Las director licencias Sí, es especializado. para poder dirigir en diferentes categorías. Sí, creo que es con algo de España o con algo de Argentina, no sé muy bien, pero también es bueno que hayan ese tipo de cosas. La central lo conocí cuando yo estaba en la universidad también, pero era solo con el equipo de fútbol sala. En ese momento tenían una banda de fútbol sala. Exacto, por ejemplo, la central, fútbol sala y tenis de mesa, que son como los deportes que yo siempre sobresalen. Sí, muchachos, sí, imagínense, ni siquiera tienen programa de deportes. Entonces, pues ahí ustedes se dan cuenta. Entonces, pues, bueno, hay muchas cosas. Realmente hay que trabajar por todo eso. Hay que salir a que la profesión se vea mucho mejor. ¿Qué pasó con la exposición de dopaje? Yo estoy esperando a que presente en pantalla. Ya, pero es que no había escuchado, ya presento, ya escucho bien. Listo. Allá todos esperando. Bueno.
Profe, ¿ya se ve? Sí, ya. Listo. Entonces nuestro grupo corresponde a Haider Cruz, Sergio Angulo, Martín González, Oscar Hermoso y quien les habla, Kevin Sánchez. El tema es antidopaje y medicina deportiva. Entonces, como lema principal y para iniciar la exposición, vamos a hablar de la Agencia Mundial de Antidopaje, más conocida como AMA, y el lema de esta agencia es el juego limpio, sobresale sobre todo. Ya la Agencia Mundial de Antidopaje es la que se encuentra en Montreal, en Canadá, lo que como decía el compañero que anteriormente hablaba del tema, está representada globalmente a través de 4 oficinas regionales. Estas van cambiando según el nivel de avance a nivel de laboratorio. Está la misión y la visión. La misión es una organización internacional independiente creada en 1999 para promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje en el deporte en todas sus formas, el movimiento deportivo y los gobiernos del mundo. Ya la visión trabaja por alcanzar la visión de un mundo que valore y aliente el deporte sin dopaje. Ya viene la parte del código, que es lo fundamental de esta agencia. Se analiza mediante 3 procesos: la aceptación, implementación y cumplimiento. La aceptación es por parte del ente deportivo que adopte los términos y condiciones, que las acepte, perdón, para así implementarlos y cumplirlos. El siguiente paso, como es la implementación, la organización ya pone en práctica los artículos y principios de esta ley y se ve reflejado todo el proceso del código, que son 7 áreas y ya más adelante las vamos a exponer. Está el cumplimiento, es donde se ve la parte final, lo eficaz de la implementación. Bueno, el código, como venía hablando, se divide en 7 áreas. Estas 7 áreas son aceptación y cumplimiento, ciencia y medicina, coordinación antidopaje. Entre paréntesis está el sistema ADAMS, que este sistema ya lo voy a exponer más adelante. Está el desarrollo antidopaje, educación, programa de educación en atleta Outreach, las pruebas fuera de competencia. Esas son las 7 áreas. Entonces, el sistema... Uy, pero creo que está pasando un carro con mucha música. No, bueno, ahí se quedó. Entonces, el sistema ADAMS es un sistema al cual se corresponde por tener el seguimiento de los deportistas, la localización de los deportistas, está la parte, todo lo administrativo de las organizaciones de antidopaje, recoger los controles, entre otras cosas. También mirar lo del tema de autorizaciones de medicamentos de cada atleta, y ya la parte del atleta Outreach ya está en la siguiente diapositiva. Entonces voy a exponer las siguientes 2 áreas. El código de aceptación y cumplimiento ya lo expuse. Está la lista del panel de expertos, una lista la cual se refleja las partes terapéuticas, el uso estandarizado de medicamentos, los niveles normales, y la parte del atleta Outreach que anteriormente mencionaba es como una capacitación de 13 deportistas élites, los cuales se encargan de promover y capacitar a los atletas élites de alto rendimiento, aconsejándolos, interacción personal con cada deportista, de los malos hábitos y las consecuencias que conlleva tener medicamentos y cosas que no están ligadas al deporte. Entonces ya mi compañero siguen con la siguiente diapositiva. Bueno, yo voy a seguir exponiendo las áreas. Entonces, la tercera área, que es coordinación antidopaje ADAMS, como mi compañero Kevin ya lo había explicado,
Entonces, pues esta coordinación es más que todo por medio del internet, una línea web, ¿sí? Que tiene la función de dar como cumplimiento y dar como un orden en las actividades de antidopaje en autoridades públicas. El cuarto, que es la educación. Entonces, parte de esta área es tener como el conocimiento, es generar como una educación eh, para, el, para esto del antidopaje, del doping. También esta área nos ayuda como a mejorar y a tener unas ideas, unas estrategias para combatir esto del antidopaje. El quinto, que es el desarrollo antidopaje, facilita la organización, la coordinación en las regiones del antidopaje, donde más que todo, o sea, donde las regiones son muy, ¿cómo se explica? Sí, ahí lo dice la diapositiva, son muy limitadas a las capacidades de pruebas del antidopaje. Entonces, esto quiere decir ¿cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico para que no quede así como solo lo que sale en la diapositiva? Mejor dicho, esto lo que nos quiere decir es que se va a hacer una recaudación para para realizar ciertas pruebas, para que los países, las regiones que están limitadas, tanto como económicamente, tengan acceso pues, a generar este tipo de pruebas. El siguiente es el programa de educación al atleta Outreach, que esto es un programa que está compuesto por 13 atletas élite que están representados por AMA, que es pues, el sistema de antidopaje. Entonces, esto lo que busca es educar a los atletas en los principales eventos deportivos. También esto reúne a expertos en el tema del antidopaje, dando claridad a todo el tema. También, pues, allí se desarrollan e implementan eventos deportivos a nivel doméstico y regional sobre la lucha global del antidopaje. El séptimo, que son las pruebas fuera de competencia, pues lo que dice que es apoyar a las autoridades públicas y deportivas para efectuar pruebas fuera de competencia y notificación previa al atleta. Realizan pruebas enfocadas en actividades con programas de pruebas. Están los estándares internacionales. Bueno, ahora seguimos con los estándares internacionales de la Agencia Antidopaje. Entonces, son estándares ya establecidos por esta agencia. Entonces, hay 4. Podemos decir que el primero es la lista de sustancias y métodos prohibidos. Este primer ítem dice que rige desde el 2014, que se encarga de la preparación y publicación anual de la lista de identificación de sustancias prohibidas, pues para lo que son prohibidos para los atletas o los deportistas de élite que vayan a competir, ya sea en un ciclo olímpico o en una cita orbital. Como segunda medida o segundo estándar tenemos el uso de extensión terapéutico,
que se encarga de la regulación del uso de medicamentos en los deportistas que presenten percances a nivel de la salud. Como tercera medida tenemos las pruebas que se basan en la planeación efectiva para la toma de muestras, donde se tiene como principio mantener la integridad de las muestras de cada deportista. Por cuarto y último estándar, tenemos los laboratorios, que son aquellos que buscan la producción de los resultados válidos o inválidos que reflejan si el deportista presenta doping o no lo presenta. Siguiente. En esta parte de laboratorios, perdón, en esta parte de laboratorios se evidencian también las oficinas, como lo decía anteriormente. La oficina principal es en Canadá, está la oficina regional de África, la oficina regional de Asia-Oceanía, está la oficina regional de Europa y la oficina regional de Latinoamérica, y esa se ubica en Montevideo. Listo. Entonces, ahora seguimos con un artículo, el artículo 2 del Código Mundial de Antidopaje, que hace referencia a las 10 infracciones o normas que no pueden presentar o hacer los deportistas en un ciclo olímpico o en cualquier deporte. Entonces, dice que la primera es la presencia de una sustancia prohibida o de sustancias metabólicas. Como segunda medida tenemos uso o intento de uso por parte de un deportista de una sustancia prohibida o de un modo prohibido. Entonces aquí entran todas las medicinas o todo lo que se puede inyectar o comer un deportista. Tercero, es evitar o rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras. Como cuarto ítem tenemos el incumplimiento relativo, la localización, paradero de deportistas o a controles fallidos. Esto nos hace referencia a ahorita cuando hablaba el profesor de Nairo, que si el ciclista no está en el lugar de residencia y llegan a hacerle la prueba, esto también le puede repercutir problemas a futuro. Como quinta medida tenemos la manipulación o intento de manipulación de cualquier parte de procedimientos del control antidopaje, del control del dopaje. Como sexta medida tenemos la posesión de una sustancia prohibida o de un método prohibido. Como séptima, tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia prohibida o método prohibido. La siguiente es la administración e intento de administración en competición o fuera de ella a un deportista de una sustancia prohibida o de un método prohibido. Y por último tenemos la complicidad. El código define esta conducta, el hecho de asistir, alentar, ayudar, incitar o colaborar. Entonces acá pues entra a ser parte el staff de los deportistas. Entonces, si cubren al deportista o si ellos mismos le inducen a que el deportista cometa estas faltas, entonces también serán sancionados por el Código Mundial Antidopaje. Disculpe, compañero, un método prohibido sería ¿cómo sería o la diferencia de la sustancia prohibida? El método prohibido es, digamos, la sustancia que puede ingerir el deportista. Entonces eso es una causal a una infracción y esto podría repercutir a que lo sancionen la ley antidopaje. ¿Puedo complementar esa respuesta? Con mi compañero, los métodos prohibidos se dividen en tres, en el M1, el M2 y el M3.
El M1 es la manipulación de sangre y de los componentes sanguíneos, el M2 es la manipulación química y física, y el M3 es el dopaje genético y celular. Esos son los 3 métodos prohibidos. Gracias. Profe Mozo está ingresando ya con otro correo, entonces creo que le tocó con Lina Gordillo. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, ya se escucha. Profe, qué pena me tocó ingresar desde este perfil porque desde el celular no sé, no me dejó entrar. Bueno, dale. Listo, entonces la ley 845 del control antidopaje. Pues entonces el artículo 5 nos habla de la definición. Entonces, en este artículo dice que se entiende por dopaje a la administración de sustancias ajenas al organismo o aplicación de métodos prohibidos en el deporte. Como anteriormente, pues mi compañero dijo, explicó que hay sustancias y hay métodos prohibidos en el deporte que ya están estipulados, cada uno de ellos. Se consideran todas las sustancias y métodos indicados en el listado oficial del Comité Olímpico Internacional. Entonces, como anteriormente lo dije, allí están cada uno y todos las sustancias y métodos que no son permitidas en cada deporte, porque cada deporte tiene su reglamento. Kevin, cierra el micrófono. En el artículo 2, entonces nos habla de la obligatoriedad de los controles. Entonces, este se hace con el propósito de que se evite la utilización de las sustancias que no son válidas, que no son permitidas en el deporte, y las cuales conlleven un alto riesgo para la salud del deportista. Lo que busca es el control antidopaje es de tener las prácticas pues de estas sustancias, de que se inyecten estas sustancias en los diferentes tipos de deportes. Siguiente. Siguiente, Kevin. ¿Listo? Entonces, la Comisión Nacional de Antidopaje y Medicina Deportiva. La rigen el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Protección Social, el director del Instituto Colombiano del Deporte, el presidente del Comité Olímpico Colombiano y el presidente de la Asociación Médica del Deporte en Colombia o su delegado. La otra aquí. Listo, entonces en el artículo 8 nos habla de las funciones que tiene esta ley de antidopaje. Entonces, la primera de ellas es fijar los lineamientos generales del control antidopaje y de la medicina deportiva pues en el territorio colombiano, en este caso. Entonces, esta lo que busca es que se diseñen los proyectos y los programas los cuales deben contribuir pues para adecuar la preparación de los deportistas. También nos da como el propósito de elaborar los programas de capacitación a las personas que estén pues controlando a los deportistas. Tienen que capacitarlos y tienen que hacer también una investigación que permita desarrollar el control antidopaje y la medicina deportiva. Como anteriormente estaban hablando, y era que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasa el tiempo, pues la tecnología va avanzando
y a su vez, desafortunadamente también va avanzando pues el cómo hacerle trampas al deporte, tristemente pues con el dopaje, ¿cierto? Entonces, por eso es que se tienen que hacer estas capacitaciones a las personas que controlan esto, capacitaciones e investigaciones. También lo que nos busca, la función que tiene esta ley antidopaje es preparar y realizar el control en las competiciones deportivas que se lleven a nivel Colombia, a nivel nacional e internacional, perdón. Y pues en las diferentes ligas y federaciones. También busca elaborar un listado de las sustancias y métodos prohibidos en el deporte, de acuerdo a pues, lo que anteriormente les dije, a las cosas que estén establecidas como dopaje en este. Qué pena, muchachos, ¿me escuchan? Sí te escucho. Sí, ahí estamos. Profe, que al compañero mozo se le descargó el computador y ya vuelve. Entonces, ya, Sí, señor, sigue ahí en la presentación. sí, ya dejó la parte del que ya lo pone a carga. Qué pena. Kevin tiene el micrófono apagado. Bueno, entonces a continuación vamos a tratar el tema de medicina deportiva. Medicina deportiva es la especialidad médica que estudia la aptitud para la práctica del deporte. Esta se encuentra enfocada en hacia la prevención y el tratamiento de las patologías derivadas de la práctica deportiva, en especialidad de alto rendimiento o por mala ejecución en deportistas amateur. Entonces, la Comisión Nacional Antidopaje y Medicina Deportiva fue creada mediante el decreto 1228 de 1995 como una de las comisiones asesoras del Instituto Colombiano del Deporte. La Comisión Nacional Antidopaje y Medicina Deportiva debe establecer anualmente una lista unificada de sustancias dopantes y de métodos prohibidos, que fueron pues los 3 métodos anteriores que acaba de explicar en la pregunta de mi compañero, y posterior a ello debe publicarla y difundirla en el Sistema Nacional del Deporte. Esta lista debe ser actualizada tras un extenso protocolo de consultas facilitado por la AMA, que pues ya como los compañeros lo han repetido, es la Agencia Mundial Antidopaje. Esta lista, digamos, en nuestro año vigente, es válida desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020. Estas fechas son estrictas para cada año. Entonces hay una serie de listas en las cuales, digamos, hay unas prohibidas en todo momento, que son sustancias no aprobados, agentes anabólicos, hormonas pepticidas, factores de crecimiento, agonistas beta-2, moduladores hormonales y metabólicos, y diuréticos y agentes enmascaradores. Los diuréticos y agentes enmascarantes
son, por ejemplo, la acetazolamida, la amilorida, estos son diuréticos, y enmascarantes como el bromantán o el probenecid. Los prohibidos en competencia son los estimulantes, los narcóticos, los cannabinoides y los glucocorticoides. Y prohibidos en deportes particulares solo los bloqueadores beta. Unos capítulos que es importante resaltar dentro de la ley de medicina deportiva son, por ejemplo, el capítulo número 6, que data de los procedimientos, en los cuales el artículo 29 es el envío de actas de resultados. Entonces, en el envío de actas de resultados, el factor de inspección y vigilancia se debe asegurar de, primero tiene 10 días hábiles en esta prueba. Entonces, el laboratorio de control antidopaje enviará a la persona o el órgano designado por la federación los resultados. El artículo 30 es la notificación al deportista, los resultados de dopaje, no importa si sean positivos o negativos. Y el artículo 31 es plazo para aclarar la situación. Una vez, digamos, el deportista haya sido notificado por la federación de que le dio positivo y él tenga la seguridad de que no es positivo, o al contrario, de que la agencia tenga la duda de que si está utilizando doping, se puede hacer una contramuestra o una muestra B, donde pues se pueda aclarar el análisis de esta muestra. Esta tiene un plazo de la mitad de tiempo de 5 días. El capítulo 7 es la inspección, vigilancia y control. Entonces, en el artículo 38, esta nos aclara que el director puede hacer, pues bueno, la facultad de inspección y vigilancia tiene un director del Instituto Colombiano del Deporte, que es de Coldeportes, como ya mis compañeros habían especificado anteriormente. Entonces, este tiene la potestad de ordenar en cualquier momento controles al dopaje o a los deportistas participantes de eventos deportivos realizados en cualquier parte del país. También tiene la obligación de hacer seguimiento al manejo de estos resultados e informar a la Federación Deportiva Colombiana o Internacional, pues en caso de encontrar que se haya visto algún caso antidopaje, para así pues tomar las medidas necesarias. Y ya por último, el capítulo número 8 consta del artículo 39, que es programas educativos y de formación, y del artículo 40, que es consejos seccionales de estupefacientes. Entonces, el artículo 39 pues data de que en colaboración con organismos y entes deportivas o entidades, generar o desarrollar programas educativos y campañas de información dirigidas a deportistas, entrenadores, dirigentes deportivos, padres de familia y jóvenes de establecimientos educativos e institucionales de educación superior, en los que se indiquen los peligros del dopaje para la salud, así como el profesor y los compañeros lo explicaban, digamos, en el caso de Cerros y estos torneos, pues deberían también, si no se practican, digamos, estas pruebas, y al menos generar educación y prevención, como acá lo estipula. El artículo 40 son los consejos seccionales de estupefacientes. Entonces, el director o gerente de cada ente deportivo departamental deberá integrar y apoyar a su consejo de estupefacientes con el propósito de contribuir en la promoción de campañas educativas de prevención y rehabilitación de los deportistas de su región. Y pues de igual manera generar más campañas educativas dirigidas a médicos, entrenadores y dirigentes de todos los entes de organismos deportivos.
Qué pena, compañeros, qué pena, profe, que se me apagó el computador. No me acuerdo bien en cuál iba. Listo. Kevin, sí, sí iba ahí, ¿cierto? Listo. Entonces, íbamos en qué. Pues el seguimiento. ¿Pueden cerrar los micrófonos? Qué pena. Entonces, que las funciones de este artículo, de esta ley, perdón, eran las de revisar, actualizar y proponer cambios en el Reglamento Nacional del Control Antidopaje. Pues como anteriormente dije, a medida que pasa el tiempo van evolucionando las formas de hacer pues doping a los deportistas. Anteriormente se hacían transfusiones de sangre, cosa que no se veía como en el deporte, sino en el fútbol, si no estoy mal. Se hacían transfusiones de sangre para mejorar el rendimiento. Es lo que hacía pues que se inyectaban, perdón, sangre oxigenada al músculo, y pues esto en el fútbol unos años atrás pues no se veía como dopaje, pero entonces gracias a estas actualizaciones y se proponen cambios, perdón, se proponen cambios pues para que en pro del deporte, para que todos estén en igualdad de condiciones. También busca una mejor orientación y asesoría médica especializada en los eventos deportivos nacionales e internacionales. Se busca formular una recomendación para expedir normas sobre el desarrollo de la medicina deportiva. Esta ley no solo se preocupa como tal en investigar y en proponer cosas sobre el antidoping, sino en proponer también cosas sobre la medicina deportiva, que pues es un factor importante, obviamente. Y también para presentar propuestas o informes a cargo de esta. Siguiente. Listo, creo que hasta ahí iba mi parte. Bueno, muchachos, porfa, Kevin, envíame esa presentación al correo para poderla montar también en la plataforma. Vale, profe, ya voy. Bueno, chicos, preguntas, dudas. Realmente sí, si todo ese control y si todo eso se hiciera, pues sería como excelente. Pero pues no. Digamos que nada más es muy difícil controlar deportistas embuchados y deportistas que les falsifican los papeles, nada más en fútbol. ¿Cuántos chancucos no hay? Bueno, por ejemplo, una vez, yo soy 92, yo jugué nacionales, en ese tiempo era de 15-16. Nosotros jugamos un partido con Centauros y supuestamente todos eran 15-16 y uno los veía de cerquita y algunos, la familia los estaba, o sea, los hijos y la esposa los estaban viendo jugar, todos pues con barba, otros con bigote, entonces ahí uno nada más se da cuenta. Profe, se ven hasta calvos. Sí, realmente es, nada más esa parte es difícil y se supone que son juegos nacionales. Eso fue en fútbol hace un buen tiempo. Entonces, imagínense si se pudiera hacer todo un control dopaje en todos los deportes,
por lo menos en torneos nacionales. Bueno, chicos, pues, ¿cuál era la otra presentación que estaba pendiente? La de recreación, comisión. Habían dos temas más. Una era la de juzgamiento y la otra la de recreación. ¿Quiénes tenían esos temas? Estas notas de los organismos asociados entran para segundo corte. ¿Listo? Entonces, pues igual yo ahí voy teniendo en cuenta los que ya pasaron. Los que no hayan pasado no tengan tema. Entonces ahí, pues después no van a preguntar qué la nota qué. Bueno, listo. Entonces, pues, si no hay más exposiciones por hoy, Alex, ¿había algún otro tema por parte de alguien? No, profe, el único tema eran los dos pendientes, los que expusieron el día del quiz y los que expusieron hoy. Bueno, ¿quiénes están sin exposición o quiénes no tienen tema? Todos, bueno, listo. Entonces, pues, nos haría falta hablar un poquito acerca de las comisiones de juzgamiento. Esto hace referencia a todos los comités que se organizan, ya sea por deporte o por federación. Digamos que hay comités de juzgamiento en cuanto a fútbol, que está conformado por los árbitros, los jueces. Tenemos comisiones y comités de juzgamiento en deportes como natación, deportes de tiro. Y pues todos estos son ya designados y son comités asociados a las federaciones para poder tener pautas en cuanto a lo técnico y en cuanto al reglamento. ¿Listo? Entonces ahí sí ya cada uno en su modalidad o en su deporte que conozca, pues va a identificar un poquito cómo funciona toda esa parte del juzgamiento. Y pues que todo esto lo organiza un comité. Y pues es a nivel general, ¿no? No es un solo comité, digamos, por liga o por federación, no, pues ya, bueno, por liga, sino pues a nivel general. Digamos que si hablamos de natación, todos los deportistas y todos los nadadores están inscritos bajo la federación y están regidos bajo un comité de juzgamiento. ¿Listo? En el caso del fútbol, pues tenemos jueces diferentes, como diferentes niveles. Hay también diferentes certificaciones en cuanto a jueces profesionales, jueces de liga, jueces federados. De pronto hay alguno que ya sepa un poquito más en la parte de los arbitrajes, pues habrá un poco más de ese tema. Pensé que esa exposición la tenía algún grupo, pero pues igual les comento un poquito cómo de qué se trata. ¿Listo? En cuanto a atletismo también maneja una comisión especial de jueces. Todos esos jueces pues están preparados, deben estar avalados por los comités, por las federaciones. ¿Ok? Y en cuanto al comité y la comisión nacional de recreación, pues aquí ya hablamos en cuanto a los planes decenales. Esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo funciona o cuál es la política pública ahorita en cuanto a recreación y deporte. Hasta cuándo está vigente y desde cuándo y qué está abordando. ¿Listo? Ahí tenemos, por ejemplo, el plan de Supérate. Ese salió dentro de la última política pública para deporte y recreación. ¿Sí saben cuál es Supérate? Sí, profe. Ahí hace hay otros planes. Y bueno, y todo lo que se ve en cuanto a desarrollo y sostenibilidad en deporte, recreación,
todos los planes que hace IRD. Todo esto entra dentro de las políticas públicas, dentro de esos planes decenales. Ahí ya les explicaré también cómo funcionan esos organismos, cómo se hacen esas decisiones y esa toma de esas decisiones. ¿Listo? Bueno. Entonces, pues, ya como para complementar la parte del día de hoy, pues entonces les voy a explicar en qué consiste la siguiente guía. Listo, ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo, muchachos, entonces la idea, igual que la guía pasada de legislación, en esta lo que vamos a abordar es como tal la ley del deporte, listo, la ley general del deporte. Entonces, pues acá tenemos unas palabras clave, la ley 181. En cuanto a organismos, pues vamos a hablar de los organismos asociados. Y en cuanto a derecho, vamos a hablar de unos principios fundamentales que tiene la ley del deporte para todas las personas. ¿A qué hago referencia con esto? A lo que está acá. Entonces ustedes ven una infografía, el marco teórico. Entonces tenemos Ley 181 de 1995, Sistema Nacional del Deporte, Constitución Política de Colombia. Claro, eso está ahí. Busca patrocinio, fomento, masificación, divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de todos los actores del deporte. Recreación, aprovechamiento del tiempo libre, educación extraescolar. ¿Cuáles son los principios fundamentales? El deporte y todo lo que les mencioné anteriormente debe tener un derecho social, una universalidad, participación comunitaria, integración funcional, democratización y ética deportiva. ¿Listo? ¿Esto es regido para qué? Para todo a nivel nacional. Entonces, tenemos por el lado con deportes, instituciones departamentales, secretarías municipales y por lo privado, federaciones, ligas, clubes. Listo, todo esto pues financiado por el Sistema Nacional del Deporte, el Comité Olímpico Colombiano. Entonces ahí en esa infografía está muy claro, aborda de manera general, sí, acá hay que detallar muchas cosas, pero es lo que principalmente nosotros debemos saber de esta ley del deporte. Listo. ¿Qué hay que desarrollar? Entonces vamos a hacer una consulta previa donde ustedes van a definir y van a describir esos principios que enmarca la ley 181. ¿A qué hace referencia ese derecho social? La participación ciudadana, la universalidad, ¿listo? La ética deportiva. Como segundo punto van a realizar un cuadro comparativo entre la ley del 95 y la ley del 93. ¿Qué aborda acá? Bueno, en cuanto a lo que hablamos anteriormente. No se extiendan tanto, simplemente en cuanto al objetivo general, los organismos asociados y esos principios fundamentales. Sí, todo bien, weón. Solo que te la guías con puntos suavecitos, weón, porque no te queda bien. Bueno, resultados, entonces acá la idea es que ustedes hagan un mapa conceptual o un mapa mental, lo que quieran abordar, listo, para poder definir todo lo anterior de una manera más concreta. Esa es la parte que ustedes me van a explicar a mí, listo. Entonces, en la siguiente clase desarrollan la guía y van a dejar el mapa conceptual en una diapositiva para explicar toda la parte de cómo funciona esto. Cuestionario, preguntas ECAES y formule 3 habilidades. Bueno,
y conclusiones. ¿Cuáles son las preguntas ECAES? De cómo deben ser las preguntas ECAES. ¿Quién me ¿De puede decir? opción múltiple? Sí, son de opción múltiple, pero ¿cuál es el componente general o cómo debe ser elaborada esa pregunta? Un texto y que sea de comprensión de lectura. Sí, debe tener comprensión lectura también. ¿Qué más? Todos acá ya hicieron ustedes el ECAE, sí. No, profe. No, Bueno, señor. y ya se escribe. Bueno, este año sí lo van a hacer presencial, ¿cierto? Creo que sí. Sí, profe, en octubre. ¿Ya se escribieron? Sí. Sí, señor. Bueno, ustedes saben que hay unas competencias ciudadanas, ¿cierto? Bajo esas competencias ciudadanas, bueno, ahorita no tengo a la mano cómo explicarles bien, pero esas competencias ciudadanas son las que se desarrollan a nivel educativo, a nivel tanto escolar como a nivel universitario, ya desarrollan otro tipo de competencias ciudadanas, pero más enfocadas hacia otros campos. ¿Qué tiene diferencia o cuál es la ventaja de una educación superior? Que precisamente ustedes pueden desarrollar esas competencias ciudadanas y enfocarlas en diferentes ámbitos según su profesión, pero pues tienen una educación extra, una educación aún más avanzada, que lo que permite que ustedes puedan ser competentes tanto laboralmente como hacia el desarrollo de la comunidad, del país, de su profesión, de las demás personas. Realmente el estudiar una carrera universitaria no es solamente el objetivo de tener una profesión, no, también es adquirir competencias y desarrollar capacidades. ¿Listo? Entonces esas preguntas de CAES deben ser elaboradas de manera que ustedes tengan que interpretar, puede ser una situación o, o bajo algún tipo de argumento hacia alguna competencia, ¿sí? Y pues la opción o la respuesta pues es la más acertada. A veces todas pueden ser acertadas, pero va a existir una pregunta que es mucho más concreta que las otras. A veces no todas no son falsas. ¿Listo? Más o menos el ECA ese es como el objetivo. Y de pronto más adelante les puedo explicar un poquito cómo funciona todo ese tema. Entonces, abren unas preguntas, no como algunas que revisé la clase pasada, pues no son preguntas ECAES, para que lo tengan en cuenta para su mismo ECAES. ¿Listo? Y bibliografía utilizada. Conclusiones, listo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Profe, qué pena, yo sí no entendí una cosita. Su merced dijo que la próxima clase trabajamos la guía, o sea que esto para cuando se entrega. No, la guía la van a empezar a desarrollar desde las 7:30. Ya la guía creo que ya la subí a la plataforma. No la he subido. Semana 7. Bueno, ya les voy a subir la guía. Vamos a empezar esta media horita de clase para empezar a desarrollarla. ¿Listo? La pueden hacer por grupos como la quieran trabajar, como si la hacen como la vez pasada igual. ¿Listo? O si la quieren trabajar individual, no tengo problema. Desarrollan el mapa conceptual aparte para poderlo socializar. ¿Cuál va a ser la nota de la guía? Va a ser tanto el desarrollo escrito que me entregan como la sustentación que ustedes van a hacer de ese mapa conceptual. ¿Listo? Ahí dejamos la nota de la guía, que sí, han sido 2 partes. Profe, y lo de Ícaro, eso dónde se sube o dónde se comenta. Eso lo subimos a la semana 6, ¿cierto, profe? Sí, si ustedes entran a la plataforma en la semana 6, dice actividad Ícaro, 22 de septiembre. Entonces,
hay 21 de 34. Entonces, pues, ya ustedes al final ven el progreso de sus notas. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Profe, qué pena, es que pues exactamente yo no sé qué es lo que debemos hacer en esa actividad de Ícaro, profe. Bueno, yo les había comentado, a la mayoría les dije que la idea era ver el documental de Ícaro y redactar un análisis crítico, ¿sí? Un análisis crítico es basado como en la pedagogía crítica. Realmente no es criticar la película o dar una opinión por darla, no. Es una crítica pedagógica. ¿Qué es una crítica pedagógica? Una crítica que a la vez que es crítica es constructiva, ¿sí? Entonces ustedes redactaban un párrafo y hacían ese análisis a manera de crítica pedagógica y lo subían. Eso era todo. Profe, digamos, yo lo hice, o sea, pues obviamente vi el documental, pero entonces me basé en el escrito para hablar sobre el doping en general, no solo de la película. Ok, bien, válido. Realmente yo veo los puntos de vista que cada uno quiere abordar. Cada uno lo abordará diferente. Profe, ¿la guía plazo para subirlo a la próxima clase? ¿Antes de la próxima clase? Sí, antes de la próxima clase. Profe, y lo de Ícaro, ¿no hay posibilidad de presentarlo, pues así sea sobre 3 o ya no hay? Sí se puede igual. Sí, obvio, pueden subirlo. O sea, la plataforma muestra entregas que están después y, o sea, todo el tiempo después que ustedes suban la actividad, la plataforma muestra. Igual, según lo que ustedes suban, según lo que yo vea, pues yo también voy dejando las notas. Obviamente, entrega tarde, pues sí va a bajar puntos, pero pues igual la evalúo. Profe, y esa que dice en la semana 5 guía de rama judicial, pues es la misma guía, la única guía que hemos desarrollado, ¿cierto? La única que se desarrolló en primer corte, sí. Bueno, y pues listo muchachos, ya les subo la guía para que la empiecen a desarrollar. Listo, y eso sería como todo por hoy. Igual yo voy a estar acá en línea un rato por si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, digamos la guía, su merced dijo que Profe, una pregunta.